Mario Conde controló el 2,5% del PIB de España, 295.000 empleados bajo su mando, el banquero más poderoso de la historia de España. Y acaba de decir esto en el podcast de Worldcast. Si yo ahora estuviera en banca, en la banca convencional, uy la que viene, uy la que viene. Pero aquí está lo que te va a volar la cabeza. Escucha atentamente. Todo lo que predice sobre el futuro del dinero, tokens respaldados, el colapso de las transferencias lentas y pagos instantáneos globales, ya lo están construyendo tres criptomonedas ISO 20022, XRP, HBAR y Stellar. Y probablemente Mario Conde ni siquiera sabe que existen. Al final de este vídeo entenderás por qué un ex banquero de 77 años predice exactamente el futuro de XRP, de HBAR y de Stellar sin saber qué son estas criptomonedas. Sigue viendo. Antes de mostrarte las predicciones, quiero hacer dos cosas. En primer lugar, agradecer a Worldcast por permitirme usar fragmentos de su podcast con Mario Conde. El episodio completo dura 60 minutos y está lleno de sabiduría brutal. Tienes el link en la descripción. Y en segundo lugar, necesitas entender quién es este hombre. Mario Conde no es un youtuber de finanzas, no es un influencer. A los 38 años controló Banesto, el primer banco privado de España. Dirigió la mayor corporación industrial del país, medios de comunicación nacionales, 295.000 empleados directos bajo su mando. Este tío vivió el sistema financiero tradicional desde dentro, conoce los entresijos del poder bancario como nadie en España. Por eso cuando dice que la banca está obsoleta, yo escucho. Y lo que acaba de decir me ha dejado helado, porque llevo 3 años analizando XRP, HBAR, Stellar y Mario Conde acaba de validar todo desde su experiencia en la banca tradicional, sin saberlo, sin haber investigado criptomonedas en profundidad, simplemente conectando los puntos desde 40 años de experiencia bancaria. Vamos a las predicciones. Si yo ahora estuviera en banca, en la banca convencional, uy la que viene, uy la que viene. ¿Qué sentido tiene tener una cuenta corriente en un banco cuando puedes tener en un exchange? ¿Pero qué sentido tiene? Si tú coges una tarjeta Visa directamente con una cuenta en un exchange y pagas y compras lo que te dé la gana. Y unas transferencias entre tú y yo son instantáneas. Bueno, con Ethereum tardas a lo mejor 1 minuto. Y es un poquito carita, que son un poco jetas, pero bueno. Y cuando te haces hacer una transferencia en el sistema bancario tradicional, dentro de 2 días, no se preocupe usted, tendrá el dinero botado en su cuenta. Señor, que no me ha llegado. Bueno, ya sabe usted lo que... Eso es antiguo. Eso es la diligencia de mi bisabuelo. Escúchalo bien, la diligencia de mi bisabuelo. Mario Conde está diciendo que las transferencias bancarias actuales son tecnología del siglo XIX, operando en el siglo XXI. Y tiene razón. Transferencias que tardan 2 días, comisiones del 5 al 7%, 3 o 4 intermediarios que se llevan su comisión. Y todo esto mientras los bancos centrales imprimen dinero a velocidades que hubieran horrorizado, que no sé hablar, que hubieran horrorizado a los economistas de hace 20 años. ¿Te resulta familiar? Porque eso es exactamente el problema que resuelve XRP. RippleNet procesa pagos transfronterizos entre 3 y 5 segundos, no 2 días. 3 segundos. Y no es una teoría, es infraestructura que está funcionando ahora mismo. El Banco Santander lo está usando para remesas en Latinoamérica. Bank of America tiene pilotos activos y SBI Holding en Japón mueve millones con esto cada día. Más de 300 instituciones financieras usando RippleNet en producción. Mario Conde dice que el sistema bancario tradicional es una diligencia del siglo XIX. Ripple construyó el tren de alta velocidad hace 10 años. Y los bancos están empezando a darse cuenta.
¿Casualidad? No lo creo. Y esto es solo XRP, pero es que hay más. HBAR procesa transacciones aún más rápido, 10.000 transacciones por segundo contra las 1.500 de XRP. Google, IBM y Boeing ejecutan nodos validadores. Transacciones en 3 segundos. Fish and chips. Coño, ¿por qué digo fish? Vamos a ver. Es que ahora no me sale la palabra en español. Me cago en todo. Fish no, comisiones. ¡Wow! Comisiones de menos de 0,0001 dólar. Stellar, es decir, XLM, está haciendo lo mismo en África y Latinoamérica. MoneyGram, Franklin Templeton, remesas instantáneas a países emergentes. Y Mario Conde predice pagos instantáneos globales. XRP, HBAR, Stellar ya los están ejecutando. 3 criptomonedas ISO 20.000... ¿20.000 qué? ¡20.022! Misma visión, diferentes geografías. Y XRP para bancos occidentales. XRP para bancos occidentales. HBAR para Enterprise Tech. Stellar para mercados emergentes. ¿Qué sentido tiene tener una cuenta corriente en un banco cuando puedes tener en un exchange? ¿Pero qué sentido tiene? Si tú coges una tarjeta Visa directamente con una cuenta en un exchange y pagas y compras lo que te dé la gana. Y unas transferencias entre tú y yo son instantáneas. Bueno, con Ethereum tardas a lo mejor un minuto. Y es un poquito carita, que son un poco jetas, pero bueno. Y cuando te hacen hacer una transferencia en el sistema bancario tradicional, dentro de 2 días, no se preocupe usted, tendrá el dinero botado en su cuenta. Señor, que no me ha llegado. Bueno, ya sabe usted lo que... Eso es antiguo. Eso es en la diligencia de mi bisabuelo. Escucha bien esto, Tete. Mario Conde predice que los exchanges van a reemplazar funciones bancarias tradicionales. Transferencias instantáneas, sin intermediarios, tarifas transparentes. Y aquí es donde Mario Conde tiene razón de manera total, global, masiva, bro. Porque yo ya vivo en ese futuro. Llevo 2 años utilizando Bitbavo como mi exchange principal. ¿Por qué? Porque hace exactamente lo que Mario Conde describe. Número 1, transferencias instantáneas. No 2 días, no, segundos. Número 2, tarifas transparentes. 0,25% de comisión máxima, no el 5 o el 7% que cobran los bancos tradicionales. Número 3, tarjeta conectada. Compro con cripto en cualquier comercio como si fuera una cuenta bancaria normal. Y ahora mismo tienen una promoción para mi comunidad. Sí, para ti que estás viendo este vídeo. Si te registras con mi link que tienes en la descripción, tienes 10 euros de regalo. Mario Conde predice que los exchanges reemplazarán funciones bancarias. Yo ya lo vivo cada día. Y cuando un ex banquero que controló el 2,5% del PIB español dice que los bancos tradicionales están obsoletos, yo le creo. Porque ese banco, si tiene visión de futuro, ese banco o esos bancos crearán un exchange para ellos, para poder tener de riqueza en criptomonedas, no para especular, porque con el USDT y el USDC tú no especulas, sencillamente los tienes. Los bancos tradicionales que sobrevivan van a crear sus propios exchanges, no para competir con Bitbavo o Binance, no, sino para poder ofrecer servicios cripto a sus clientes. Préstamos en USDC, custodia de Bitcoin, pagos en XRP. El banco del futuro es mitad banco, mitad exchange. Y Mario Conde lo ve clarísimo. Pero esto es solo el principio, porque Mario Conde predice aún algo más brutal sobre la tokenización. Acuérdate de lo que te estoy contando hoy. Si un Estado o una entidad pública estatal es capaz de albergar y almacenar oro, y sobre ese oro emitir tokens que supuestamente te den un derecho conceptual sobre la cantidad de oro, esa criptomoneda el día de mañana va a arrasar. Porque es volver al mismo patrón. Antes de Nixon. Hoy los stablecoins son eso.
O sea, cuando tú compras un USDC es que es un dólar. Escucha esto con atención. Mario Conde no está hablando de Bitcoin especulativo, está hablando de tokens respaldados por activos reales, oro, bonos, inmuebles. Y el que no vea esto está muerto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué acaba de lanzar Ripple en 2024? RLUSD, una stablecoin regulada, auditada mensualmente y respaldada dólar por dólar, aprobada por el NYDFS, que luego te digo lo que es, el regulador financiero más exigente del mundo. ¿Qué está pilotando Ripple con bancos centrales ahora mismo? Las CBDCs, monedas digitales de bancos centrales construidas sobre el XRP Ledger. ¿Qué permite el XRP Ledger hacer? Tokenizar cualquier activo. Tokenizar cualquier activo. Y los datos lo confirman. Franklin Templeton tokenizó un fondo de 410 millones en el XRP Ledger. Arcax tokenizó fondos del mercado monetario en el XRP Ledger. Hong Kong está pilotando bonos gubernamentales, ¿dónde? En el XRP Ledger. Wyoming, el estado de Wyoming, lanzó FRNT, su stablecoin estatal. ¿Y sabes dónde? En el XRP Ledger. Mario Conde predice tokenización total del sistema financiero. Ripple ya lo está ejecutando. Las sociedades no van a emitir acciones, van a emitir tokens. Porque en vez de utilizar ¿qué es la bolsa de valores? Una red, ¿no? Es un mecanismo de transmisión de unos y otros. Pues utiliza Ethereum o utiliza Polygon, que son mucho más rápidas y muchísimo más baratas. Y en vez de transmitir acciones en un papel, transmite archivos electrónicos que son instantáneos y no tienen coste. Y lo fascinante es que Mario Conde menciona Ethereum y Polygon como ejemplos de plataformas. Pero cuando mira las instituciones reales, Franklin Templeton, Hong Kong, Wyoming, ¿sabes qué están utilizando? Han elegido XRP Ledger. ¿Y por qué el XRP Ledger? Porque es más rápido que Ethereum, porque es más barato que Polygon y está diseñado específicamente para instituciones financieras desde el día 1. Y no solo XRP Ledger. HBAR tiene Avery Dennison tokenizando supply chains completas. Stellar tiene Franklin Templeton tokenizando fondos en África. La tokenización que Mario Conde predice ya está sucediendo. Y está pasando en el XRP Ledger, en Hedera y en Stellar Network. Porque los bancos no quieren experimentar con Ethereum y sus fees de nuevo impredecibles. Quieren infraestructura que funcione, que sea barata, que sea escalable. Y esas son las 3 criptos ISO 20022. Y dijo que el Bitcoin y las criptomonedas que eran una estafa. El presidente JP Morgan, no era ninguna broma. Al cabo de un tiempo pidió perdón. Y dijo, me equivoqué. En paralelo, el BBV, que aquí en España no decía nada, creó una filial suiza. La filial suiza del BBV decía lo que tú. El Bitcoin es todavía mejor que el oro. O sea, la filial suiza decía en Suiza, el Bitcoin mejor que el oro. La matriz aquí no decía ni Pamplona, ¿eh? No decía nada callada. Y ahora, el presidente de JP Morgan hace 2 o 3 días ha dicho que está dispuesto a financiar crédito bancario ordinario utilizando las criptomonedas como collateral, es decir, como garantía. JP Morgan, el banco que llamó a Bitcoin una estafa en 2017. El CEO Jamie Dimon dijo literalmente que Bitcoin no vale nada y que despediría a cualquier trader que lo comprara. Pues bien, ahora en 2026, JP Morgan acepta criptomonedas como colateral para cualquier préstamo. ¿Qué ha cambiado? Escucha esto. Mario Conde lo cuenta desde su experiencia como banquero de élite. Pero yo he seguido esto desde otra perspectiva. JP Morgan es miembro de RippleNet. JP Morgan pilotó JPM Coin, su propia stablecoin. JP Morgan movió más de 1 billón en pagos utilizando blockchain en 2023. No es que JP Morgan se retractó sobre las criptomonedas,
es que descubrieron que Ripple ya tenía razón desde el principio. Y aquí está el dato que cambia las reglas del juego. RLUSD no es otra stablecoin más. Es una stablecoin regulada por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, el regulador más estricto del mundo, auditable mensualmente por terceros independientes, integrada directamente con el XRP Ledger y diseñada específicamente para pagos institucionales. ¿Sabes lo que esto significa? Que los bancos pueden usar RLUSD para pagos domésticos en Estados Unidos y XRP para pagos internacionales. Es un ecosistema completo de liquidez y cuando los bancos entiendan que pueden reducir sus costes de settlement al 70% utilizando este sistema, la adopción va a ser inevitable. Mario Conde habla de tokens respaldados. Ripple los acaba de hacer realidad. Pero la predicción más brutal de Mario Conde no es técnica, es personal. En los tiempos de incertidumbre hay dos tipos de personas. Los que son capaces de navegar en la parte oscura de la incertidumbre y vislumbrar por dónde da el futuro, esos ganan. Los que no son capaces de vislumbrar por dónde viene el futuro, esos pierden. Un bisabuelo mío tenía uno de sus grandes negocios, era el transporte en diligencia entre Madrid y el Escorial, cuando la Casa Real estaba en el Escorial. Y yo he visto edificios de mis bisabuelas, edificios, propiedad de cada una de ellas, porque eran muy ricos. Y se inventó el coche, el automóvil. Y mi bisabuelo creyó que eso no iba a ningún lado. Me contaba mi abuela todavía cómo vieron salir las escopetas de caza en el expediente de quiebra. Quebraron, porque no vio el futuro. Esta historia me dejó helado, pajarito. Vieron salir las escopetas de caza en el expediente de quiebra. Edificios, propiedades, riqueza generacional. Lo perdieron absolutamente todo. Mario Conde perdió su fortuna porque no vio venir ciertos cambios regulatorios. Su bisabuelo perdió la suya porque no vio venir el automóvil. Yo no voy a perder la mía por no ver venir a XRP, a HBAR ni a Stellar. Porque todo lo que Mario Conde predice, el colapso de la banca tradicional, los exchanges reemplazando bancos, tokens respaldados por activos reales, stablecoins reguladas, tokenización total y pagos transfronterizos globales, ya lo están construyendo Ripple, Hedera y Stellar. No es el futuro, es el presente. Por eso tengo el 45% de mi portafolio en XRP y el 15% en HBAR y aproximadamente un 12% en Stellar. No porque crea que vayan a llegar a $1.000 mañana, sino porque cuando un ex banquero de 77 años que controló el 2,5% del PIB español llega a las mismas conclusiones que un analista grito de mi edad, y desde ángulos completamente diferentes, algo está sucediendo. Y los que lo vean ahora, en palabras de Mario Conde, ganarán. Los que no lo vean, perderán. Mario Conde tiene 77 años. Vivió el sistema financiero tradicional desde dentro. Controló bancos, corporaciones y medios de comunicación. Y dice que todo esto se está muriendo. Yo tengo menos de 77 y llevo 3 años analizando el sistema que lo va a reemplazar. Una reflexión final. Él nunca investigó XRP, nunca escuchó de HBAR, probablemente no sabe qué es Stellar, pero describe exactamente lo que estas 3 criptomonedas ISO 20022 están construyendo. Desde ángulos completamente diferentes, misma conclusión. XRP para bancos tradicionales, HBAR para Enterprise y Tech, Stellar para remesas y mercados emergentes. Las 3 ejecutando la visión que Mario Conde describe. Eso no me hace inteligente a mí, me hace confiado en que la dirección es la correcta, porque cuando 2 caminos completamente diferentes te llevan al mismo lugar, ese lugar probablemente sea el verdadero futuro. Y el que no vea esto, en palabras de Mario Conde, está muerto. Yo elegí verlo. ¿Y tú? Quiero agradecer nuevamente a Worldcast por este contenido increíble. El episodio completo con Mario Conde está enlazado en la descripción. Vale cada minuto de los 60 que dura.
Si este análisis te ha abierto los ojos, dale a hype, al like y comparte este vídeo con las personas que necesiten escuchar esto. Todas las fuentes están en el artículo de la pestaña comunidad. Y eso es todo, chavales. Solo me queda decirte que con esto y un filete, pues nos vemos el próximo domingo. ¿A qué hora? Pues a las 7.